La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función. Históricamente, para saber cuáles son las problemáticas de alguna época sociales, no importa si son muy del pasado o recientes, acudimos al arte, a la literatura, a todas las expresiones artísticas. En la actualidad, si quisiéramos saber cuáles son los problemas más sobresalientes de la sociedad, no solo recurriríamos al arte, sino también seguramente a las redes sociales, pues ahí se refleja, en su mayoría, cuáles son los problemas que aquejan a nuestra sociedad actualmente. Y como todos buenos mexicanos, muchos de ellos son tratados como tragicomedias. Tragicomedias porque nos burlamos de ellas, pero en el fondo tienen problemas sumamente lacerantes para sectores de la población. Retomaré este día el caso del embarazo adolescente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto circulando en redes sociales memes donde se expone a jovencitas de instituciones académicas como el CONALEP, donde se les denosta, donde se burlan de ellas? Esto no solo refleja un grave problema de salud, sino también podríamos considerarlo como violencia de género, pues como podemos observar, esta violencia va enfocada más hacia las mujeres que hacia los hombres. Se trata entonces de un problema de salud pública. Bien, el INEGI ha establecido en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica que el incremento de la maternidad adolescente en el país refleja un aumento de la tasa de fecundidad en mujeres de entre 15 y 19 años, que pasó de 70.9 nacimientos por cada 1000 en este rango de edad en el 2009 a 77.0 en el 2014. Es decir, que hubo un aumento que coloca la fecundidad adolescente actual en niveles cercanos a los que presentábamos hace 10 años. ¿A qué podríamos culpar o cuáles serían los principales factores para que estemos como hace 10 años? Podríamos retomar dos importantes. El primero, desde luego, es gubernamental, y es que existe una falta de liderazgo institucional. Si bien diversas instituciones tienen este tema como eje central de sus trabajos, digamos la SEP, digamos la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de la Juventud, no existe una institución que retome el liderazgo en materia de embarazos adolescentes. Y aunque históricamente desde la década de los 80 ha habido políticas públicas muy importantes en el tema, es claro que en el caso de las jóvenes adolescentes no se ha podido solucionar y lamentablemente ha aumentado. Ahora también tendríamos que hablar de un aspecto cultural. Lamentablemente en México el sexo sigue siendo un tabú y la educación sexual es casi nula, lo que se ve reflejado en este alto índice de fecundidad en adolescentes. Y el tema no solo se limita a eso, podríamos incluso hablar de la cuestión del aborto. Mientras muchas personas se escandalizan por la aprobación o no del aborto, lo cierto es que hay mujeres encarceladas por este tipo de delitos que no deberían ser delitos. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las soluciones para este grave problema? La Estrategia Nacional de Prevención en Embarazos Adolescentes define una escala de estrategias a seguir para resolverlo. Una es determinada por los factores sociales, es decir, en la medida en la que acabemos con la pobreza, en la medida en la que reduzcamos la desigualdad, este tipo de factores van a ir cambiando. Ahora también es importante reformar el marco normativo. Cuando hablaba de que no hay liderazgo institucional, podríamos hablar de la existencia no de un Instituto Mexicano de la Juventud, sino de una Secretaría de la Juventud. A nivel local, ya algunos estados lo han hecho, como es el caso de Querétaro. Y contemplando que como nunca en la historia tenemos jóvenes, me parece que se podría hacer una vía idónea para que se retome este tema. Ahora también la educación sexual como tal. ¿Qué está haciendo la SEP en este tipo de cuestiones? ¿Qué están haciendo las instituciones educativas, no solo de nivel medio superior, sino de todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria y desde luego universidad? Otro tema importantísimo es el acceso a métodos anticonceptivos. El estudio de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos Adolescentes refleja también que el mayor número de jóvenes, hombres y mujeres
que quedan embarazados son aquellos que viven en pobreza y pobreza extrema. Es decir, que aun cuando la Secretaría de Salud se supone que da preservativos gratuitamente, no llegan a todos los sectores de la población, o los jóvenes no tienen la educación de ir a solicitarlos. El último tema que retoma la estrategia es la intervención en clínicas eficaces, es decir, que las jóvenes de todo el país puedan tener acceso a un servicio de salud integral, no solo que resuelva problemas graves de salud, sino que también retome la prevención como un eje central para que los problemas de la sociedad y los problemas, en este caso de la juventud, pues tengan una solución pronta y tengan una solución que retome no solo a las mujeres, sino también a los hombres, aunque me gustaría dejar bien en claro que el caso de las adolescentes que quedan embarazadas es un caso de violencia, es un caso de discriminación, es un caso en el que son víctimas no solo del Estado, sino de la propia sociedad. Esperemos que esto con los años vaya cambiando y que tratemos no solo de hacer tragicomedias de los grandes problemas sociales, sino buscar algunas soluciones. Mi nombre es Paloma Aguilar y nos escuchamos en la próxima. La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función.